Para ir entendiendo un poquito más las analogías que vienen, vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 2 al 4. Miren, dice, he aquí, como ya dijimos, yo Shaul os digo, si os circuncidáis, en nada os aprovecha el Mesías. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Vuelvo a repetir lo que venimos hablando, la ley de los sacrificios está hablando. Del Mesías os desligáis los que por la ley de los sacrificios, ¿sí? Relacionados a la tradición oral, se justifican de la gracia habéis caído. Vea, toda la presentación del emisario Shaul es para mostrar que es aquello que nos justifica, esto es, el que satisface el requerimiento de la justicia, es aquello que nos califica como inocentes de nuestros pecados pasados, de nuestra infracción a la Torá. No es un en cuanto a si la Torá, la ley está abolida, o lo que venimos explicando ya en los anteriores, perdón, videos, en los anteriores audios. Y esto es sobre si la circuncisión, el cual es parte del pacto de la fe con Abraham, está abolida o no. Porque fíjense que en Hechos 16:3 el apóstol Pablo, Rab Shaul, llevó a Timoteo, quien era griego, a circuncidarse. ¿Por qué? Porque Timoteo, la madre de Timoteo, era judía. En Romanos 2:25 y 3:2, Shaul Pablo dice que la circuncisión aprovecha en todas maneras. Si usted obedece la Torá, la ley, verá que es completamente sobre que lo que se lleva a cabo la justicia, o sea, el beneficio concerniente a nuestras violaciones pasadas de la Torá y aquello que no. No recibimos un perdón por nuestros crímenes pasados porque somos ciudadanos buenos u obedientes para con la ley. Luego de que hemos cometido nuestro crimen, no recibimos el perdón de parte de aquel que está al frente, aquel que imparte la justicia, a partir de su gracia y misericordia. ¿Sí? Consideró nuestra deuda paga y nos calificó para que, como inocentes, una vez que el Mesías hizo el sacrificio, nos califica como inocentes en cuanto a nuestro qué, nuestro crimen, nuestro pasado. Entonces, ¿por qué Shaul circuncidó a Timoteo? ¿Por qué no se sintió obligado a circuncidar a Tito si ambos eran griegos? Hechos 15:1 nos ha revelado que algunos creyentes, probablemente esenios o fariseos, enseñaban que un gentil no puede recibir salvación, esto es, que no podría ser absuelto, perdonado de sus pecados, a menos que primero reciba la circuncisión de la conversión, que le permitía tomar parte en los sacrificios del templo. Y aparentemente los gálatas corrían con esas mismas personas, ¿no? Estaban rodeados de esas mismas personas. En cuanto a la frase obras de la ley, esta frase es un concepto en el idioma hebreo que siempre hace referencia al sacrificio de un animal, ¿sí? Siempre hace referencia al sacrificio de un animal. Si nosotros estamos entendiendo esto, vamos a comprender lo que sigue. Y las leyes de los hombres, sus tradiciones alrededor de este sistema, eh, tienen que ver con eso, con las obras de la ley, no con la Torá. Porque como dije, ninguno es perdonado y declarado inocente al realizar buenas obras, o sea, obedeciendo una ley, o por medio de sacrificios de animales, únicamente satisfaciendo la penalidad requerida para justicia que compensa la deuda que uno debe pagar concerniente a sus pecados. ¿Y esto es a través de qué? A través del sacrificio de Yeshua. Solo un perdón elimina el legajo de la culpabilidad de una persona. La circuncisión para la conversión es una obra, un mandamiento de hombres, no un perdón o un pago por el pecado. Ahora, el pueblo de Israel siempre supo estas cosas, usó este pueblo para escribir las escrituras en nuestro idioma hebreo. Entonces, si todos sabemos estas cosas por las mismas enseñanzas de la Torah, ¿por qué estos líderes de las corrientes principales en aquellos días pensaban diferente? Bueno, ellos pensaron diferente eh, porque ellos tenían un plan de salvación conforme al pueblo con el pacto de Abraham. Este plan fue revivido por medio de Moisés, como está escrito en Hebreos 4:2, donde dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del Evangelio como a aquellos en el desierto, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. Esta buena nueva de Evangelio de Salvación fue entonces preservada por medio del reino de Judá y referida como la fe o el camino. Y todos aquellos que practicaron la fe se conocían como judíos, como Yehudí. Y como Yeshua declaró en la buena nueva del Evangelio, en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Esto es la mayordomía de la buena nueva del Evangelio, de la salvación de los judíos. Ahora, esta fe y mayordomía al mismo tiempo permanecieron bajo la influencia predominante de los hijos de Israel hasta la destrucción del templo en los años 70 de la era común, 40 años después de la primera venida de Yeshua. Desde entonces ha sido dividida e infiltrada entre las dos religiones vacías de la moderna cristiandad y el judaísmo contemporáneo. Pero mientras aún era la religión preeminente, una de las cosas que se debía hacer para oficialmente convertirse a la fe era que usted debía circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pactó Abraham, ¿sí? Y fue revivido por medio de Moshe, declarado que se debía hacer, pero no con el propósito de ser justificados o indultados. La circuncisión ordenada a Abraham y a Moshe era para que se debían circuncidar al octavo día después del nacimiento, a una edad donde el tema de la salvación es totalmente irrelevante. Esto era una cuestión de pacto, de simbolismo, de mostrar que eran una nación diferente. Pero los nuevos creyentes que entraban al redil eran hombres mayores. ¿Cómo entonces un hombre mayor se circuncidaba al octavo día? No podía ser. Debía ser circuncidado a la edad adulta. Y si Abraham tenía 99 años de edad y por lo tanto era mayor que 8 días cuando fue circuncidado, como también lo fueron la mayoría de los hombres de su casa. Sin embargo, su circuncisión ocurrió 430 años antes de la introducción del sacerdocio levítico, mostrando claramente que la circuncisión del pacto de Abraham no estaba relacionado de ninguna manera con el sacrificio o el sacerdocio levítico. Y tampoco era un requerimiento para la salvación o para la participación de los sacrificios de animales, porque Abraham mismo ofreció sacrificios previamente a su entrada en el pacto de la circuncisión. Esto está en Bereshit, o sea, en Génesis 12:8, Génesis 13:4, Génesis 15:7 al 11. Del mismo modo en que Abel y Noé son recordados como habiendo ofrecido sacrificios antes de la circuncisión, y previamente al sacerdocio levítico. Esto está en Génesis 4:4 y Génesis 8:20. Entonces, la circuncisión que el emisario Shaul hacía referencia no es la circuncisión del octavo día ordenada a Abraham y a Moshe en la Torá, o a ningún otro tipo de circuncisión de las Sagradas Escrituras, sino que es la circuncisión de los tradicionalistas. Los tradicionalistas judíos pretendían que todos se circuncidaran, y a esto es a lo que se opone Pablo. La circuncisión de aquel grado o grupo llamado la circuncisión era la requerida para la conversión oficial de la versión introducida o institucionalizada a la fe, que giraba alrededor del sacerdocio ¿qué? Levítico, que acompañaba ¿qué cosa? Los sacrificios. Una situación que estaba organizando para aquellos líderes que abiertamente aceptaban a Yeshua como el Mesías. Eran echados fuera de sus posiciones de liderazgo y de fe. Como una instrucción, consecuentemente, se convirtió en una tumba para los no creyentes. Y se quedó así hasta ese día. O sea, esto había sido visto en vano. Entonces no se reconocía el liderazgo de los creyentes en el Mesías. Dice, esta secta de la circuncisión, la que obligaba a hacerlo, pretendía que todos pudieran ser circuncidados para reconocerle su liderazgo. Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado, pero fue justificado, esto es, fue perdonado, fue indultado mucho antes de que fuera circuncidado Abraham. No fue perdonado en su circuncisión. Entonces, su circuncisión no tenía nada que ver con lo que la Torá requería para satisfacer la justicia, o con la provisión para el perdón o para el indulto a favor del pago de los pecados pasados. Pero Gálatas, escuchen esto, Gálatas 3:26 al 29 dice que ustedes son todos hijos de Yahweh por medio de la fe en la obra de Yeshua, por medio de la justificación, o sea, el pago, el perdón y el indulto que Él proveyó, y que si usted permanece en Yeshua, entonces usted es descendiente de Abraham y heredero de
de acuerdo a la promesa.